Buenas tardes amigos, hoy quiero traer una breve reflexión acerca de la teocracia. Sí, es muy importante, quisiera que vayamos a Daniel capítulo 4, versículos 34 al 36. Daniel capítulo 4, versículos 34 al 36. Dice la palabra de Dios: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Es maravilloso que Dios le haya revelado a un gentil, a un rey soberbio, altivo, como era Nabucodonosor antes de este suceso, un rey que hacía lo que quería, ¿verdad? Que era iracundo según los historiadores, fácilmente se irritaba, y cualquiera que veía que como que le podía traicionar, se lo echaba. ¿Sí? Nabucodonosor conquistó multitud de naciones. Era un rey muy poderoso, el imperio dominante en ese momento, llevó a Babilonia a su cúspide, al reino babilónico, ¿verdad? Pero él, Dios lo humilla, y no voy a entrar mucho en lo que sucedió con él, porque no quiero hacer muy largo este video, pero Dios lo humilla, y su razonamiento fue embotado al de una bestia, ¿sí? Pero al final del tiempo que Dios había decretado que él estuviera así, Nabucodonosor entiende quién es Dios, ¿verdad? Y él dice: cuyo dominio es sempiterno, o sea que no acaba, y su reino por todas las edades. O sea, no, al reino de Dios, Nabucodonosor entendió que nadie domina a Dios, y que él sí domina a todos, inclusive a los diferentes imperios, a los diferentes tipos de gobierno, a los diferentes tipos de personas, todo. Él hace con los habitantes de la tierra lo que él quiere, no importa si es rico, poderoso, gobernador, influyente, influencer, youtuber, no, como veríamos ahorita, pobre, rico, gordo, flaco, desnutrido, bien nutrido, fortachón, débil, no importa. Él hace con los habitantes de la tierra lo que él quiere. Eso es algo que debemos de entender, ¿sí? Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Fíjate, qué maravilla, cómo Dios se reveló a este rey y le manifestó lo que es la teocracia. Es muy importante esto, hermanos. Por ahí hay muchas confusiones que oigo acerca de la teocracia, ¿verdad? Y algunos reflexionan que la teocracia es cuando es nada más el método donde Dios habla a un hombre y ese hombre habla al pueblo. No, eso no es teocracia. Porque entonces, ¿qué pasaría? Por ejemplo, cuando dicen que Moisés, ¿no? Moisés, Dios hablaba a Moisés y Moisés al pueblo, y eso es teocracia. No, eso no es teocracia. La teocracia está en Dios, el gobierno de Dios sobre todos los reinos de la tierra, sobre su pueblo también, pero sobre todos los reinos de la tierra. Hay diferentes tipos de gobiernos en la tierra. En el tiempo de Nabucodonosor vemos a un rey soberano como era Nabucodonosor. Él no rendía cuentas a diputados, ni a senadores, ni a los ricos, ni a los influyentes de Babilonia. Nadie se le podía poner enfrente a Nabucodonosor para decir: estás equivocado, Nabucodonosor. No podía, no había quien. Bueno, encima del reino de Nabucodonosor estaba la teocracia, Dios gobernando el reino de Nabucodonosor, y se lo demostró Dios, ¿ok? Entonces no importa si el tipo de gobierno es dictatorial, autoritario, anarquista, monarquista, democrático, socialista, etc. No importa, sobre todos esos estilos de gobierno en el mundo está la teocracia. Dios gobernando sobre todos ellos, ¿sí? Dios no deja de gobernar porque hay un estilo de gobierno. Aquí es lo más importante, porque
por ahí he oído decir a líderes que en la iglesia hay teocracia, no democracia. Es una confusión. Es una confusión, porque aún en las iglesias hay estilos de gobierno, el gobierno episcopal, congregacional y otros tipos de gobierno, ¿verdad? Y todos esos, arriba de ellos está la teocracia, el gobierno de Dios. Dios gobierna a través de esos diferentes modelos de gobiernos que hay en las iglesias. Pero no podemos decir que la democracia, ahí no actúa la teocracia, porque entonces donde hay democracia, entonces Dios no gobierna, Dios no manda. Estamos equivocados, hermanos. No es así. Nosotros podemos inclusive verlo en la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, Dios con Moisés, ¿verdad? Dios no gobernaba directamente al pueblo. Dios le hablaba a Moisés y Moisés hablaba en nombre de Dios, ¿sí? Pero si nosotros decimos que eso era la teocracia, entonces ¿qué pasó en el tiempo de los reyes de Israel? Porque ya no era Moisés. Ahora Dios hablaba por medio de 3 gentes. Y yo creo que lo podemos ver en los diferentes libros, en Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, ¿verdad? Lo podemos ver perfectamente. Dios hablaba por medio de profetas, del sumo sacerdote o de el rey. Entonces, ya eran diferentes, ¿sí? Ahora el mando no estaba a cargo de un líder, sino del rey. Y aún así Dios le mandaba un profeta a veces a amonestar al rey. Ojo, ese sistema no es igual al de Moisés. Lo mandaba y lo amonestaba fuertemente. Entonces nosotros tenemos que ver esa parte, hermanos, de los diferentes modelos. Ahora, ¿qué pasaba con la teocracia? Bueno, antes de entrar a este punto, nosotros tenemos Isaías 6:1, cuando muere el rey Usías, ¿verdad? En la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Muy probablemente Isaías estaba muy preocupado por el fallecimiento de Usías y qué iba a pasar con el pueblo de Israel. Sabía que el pueblo de Israel era un pueblo que se inclinaba a ídolos, ¿verdad? Y entonces estaba preocupado por su nación, preocupado porque volvieran a la apostasía, porque volvieran a la idolatría y cayeran en apostasía, preocupado terriblemente. Y Dios le muestra esa visión, como diciendo, cálmate Isaías, yo sigo gobernando. Murió el rey terrenal, pero el rey eterno sigue en su trono. Es decir, aunque haya reyes en sus tronos aquí en el mundo, el soberano sigue gobernando. Eso es teocracia. ¿Sí? Eso es teocracia, hermanos. Y vuelvo a decir, nosotros podemos ver, por ejemplo, en el tiempo, si hablamos de teocracia en el sentido del pueblo de Israel nada más, pues entonces, ¿qué sucedió en el exilio? ¿Qué pasó en el exilio? ¿Se acabó la teocracia? No, seguía habiendo la teocracia, Dios gobernando a su pueblo y gobernando a todas las naciones, teniendo el control de todas las cosas. Dios es el rey soberano que manda sobre todas las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean gobernadores de las tinieblas, sean gobernadores físicos, sean lo que sea. Dios tiene control hasta del átomo, del electrón, del protón, del neutrón y de la molécula que aún no descubramos. Dios tiene el control de todo eso, por eso es teocracia, el gobierno de Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver esa parte. Es diferente a los estilos de gobierno que puedan desarrollarse a través de la historia, pero sobre esos estilos, repito, de gobierno, arriba está el gobierno de Dios controlando y gobernando esos gobiernos. Entonces nosotros lo vemos de una manera clara. Hay confusiones con respecto a esto. No podemos decir, es que aquí es un gobierno episcopal. No, nosotros no nos gobernamos episcopal, aquí hay teocracia. No podemos decirlo. O nuestro gobierno no es congregacional como muchos, es teocrático como Dios. No, espérate, o sea, no puedes decir eso porque el gobierno teocrático viene directo de Dios. ¿Sí? Creo, y por ahí hermanos que tengan una erudición teológica grande, creo que la única vez que vamos a ver un gobierno puramente teocrático, directamente teocrático sobre y directamente el pueblo, es cuando Cristo venga por segunda vez a reinar y sentarse en su trono. Ahí veremos un gobierno directamente teocrático, ¿verdad? Pero, repito, los diferentes modelos de gobiernos, tanto en el mundo como en las iglesias, en los diferentes tipos de gobierno, sobre ellos está la teocracia.
porque Dios está gobernando. Por ejemplo, pongámoslo así, si es un gobierno donde los ancianos gobiernan a la iglesia, hablemos de la iglesia, donde los ancianos, donde una pluralidad de ancianos gobiernan la iglesia, ¿qué sucede ahí? Pues Dios inclina los corazones de esas personas a hacer su voluntad, ¿verdad? Sea que sea para bien de la iglesia o sea que sea para juicio, para castigo, para disciplina de la iglesia y que puede llevarnos a problemas, ¿verdad? Y la responsabilidad será sobre esos ancianos también. Pero Dios va a inclinar su corazón a hacer su voluntad, sea su voluntad en el sentido que sea de bendición para la iglesia o que sea de juicio, incluyéndolo a ellos, para la iglesia. Pero, repito, es un gobierno episcopal, es un gobierno de ancianos gobernando, pero Dios está al frente de todo eso. En un gobierno congregacional donde la iglesia elige, donde la iglesia eso, pues otra vez, la iglesia en su manera de elegir, ¿verdad? La solución o el detalle de eso es Dios gobernando, inclinando los corazones de la iglesia para elegir lo que Él quiere, lo que Él determina. Y ahí está la teocracia. Hermano, no podemos decir que donde hay democracia no hay teocracia, porque entonces estamos mal. Fíjate, como dice la palabra de Dios, Dios pone reyes y quita reyes, o como dijo Nabucodonosor aquí, ¿verdad? Él da el reino. Fíjense, en el versículo 32, cuando se le está dando la sentencia y dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Repito, ahí está, hermanos. Entonces, si hablamos que la democracia, donde hay democracia no hay teocracia, Dios no gobierna, entonces, donde hay democracia, Dios no pone los reyes, Dios no pone los presidentes. Dios dice, no, pues ahí no puedo actuar porque ahí no tengo influencia. No es así, hermanos. La teocracia sigue efectuándose, haciendo que en la votación del pueblo se haga la voluntad de Dios. Repito, como Juan Calvino decía, Dios da buenos gobernadores para bendecir a su pueblo o da perversos o malos gobernadores para castigo, disciplina de los pueblos. Entonces nosotros tenemos que ver ahí esa parte, hermanos. Sobre todo nivel de gobierno está gobernando Dios, y eso es teocracia. Sí, sobre todo, no podemos decir que no. No puedo decir que en los países socialistas, yo no me gusta para nada el socialismo, ¿verdad? Pero que Dios no esté gobernando. Dios está gobernando y se está haciendo su voluntad, sea para castigo de ese pueblo, para disciplina de ese pueblo, el tipo de gobierno, ¿no? ¿Verdad? Pero Dios está gobernando y está ejerciendo su voluntad. Aún en los tiempos de Nerón y todos esos tiempos terribles de los emperadores romanos y todo, Dios estaba gobernando. Dios no ha dejado de gobernar, hermanos. Isaías, Señor, ¿qué va a pasar con la muerte de Usías? ¿Y ahora qué va a suceder, Dios? Porque tú ya no estás reinando. Tranquilo, Isaías, yo sigo en mi trono y yo sigo gobernando sobre todo, ¿verdad? Y Él hace lo que quiere, dice la palabra de Dios. El proverbio, ¿verdad?, dice que el rey toma sus designios y todo, pero Dios inclina su corazón a lo que Él quiere. Así de sencillo, hermanos. Eso es teocracia, ¿verdad? Simple y sencillamente. Entonces, no nos equivoquemos en los diferentes modelos de gobiernos humanos que hay con la teocracia. La teocracia está por arriba de ellos y está gobernando a todos esos tipos de modelos. Pero no podemos decir que donde existe un modelo, Dios no tiene gobierno y que eso va contrario a la teocracia. No podemos decirlo porque la teocracia está por arriba de ellos. Entendamos eso. Y repito, la única manera, y si alguien por ahí puede poner su opinión en los comentarios abajo, obviamente va. Pero la única manera en la que veo que va a establecerse una teocracia directa sobre el pueblo es cuando Cristo venga a reinar por segunda vez en el reino milenial, ¿verdad? Y cuando estemos con Cristo en los cielos nuevos y la tierra nueva. Va a haber una teocracia 100% pura. Pero mientras no. ¿Estamos de acuerdo en eso? Mientras no. Aún con Moisés no era una teocracia directa. Moisés era el intermediario. ¿Ok?
Entonces nosotros tenemos que ver ese punto de vista, hermanos, y no perdernos que Dios gobierna sobre todo. No hay nada que quede fuera del gobierno de Dios. Recordemos, y ahorita me acordé, cuando Pilato le dijo, no me hablas a mí que tengo autoridad para soltarte, y dijo, ninguna autoridad tendría si no te fuera dada del cielo. Mismo Señor lo dijo. Ahí está la teocracia. La autoridad viene del cielo. Teocracia a ese tipo de gobierno que había en el Imperio Romano. Entonces, hermano, no asumamos puntos de vista si no hemos analizado con profundidad la palabra de Dios y no hemos entendido quién es el Dios soberano que tenemos. O sea, Él hace lo que Él quiere. Es soberano, no tiene que pedirle permiso a nadie. Él actúa de maneras diferentes, pero su voluntad se hace. Y nosotros tenemos que ver eso, y eso es teocracia. Cualquier duda o comentario con confianza, déjamelo aquí y procuraré en lo más pronto que pueda, con todas mis actividades, responderte y que sea de bendición para ti. Mucho gusto, que Dios te bendiga. Gracias.